Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas.
Ya muchachos, ahora sí, perdón, la reunión se me cerró automáticamente, me costaba ingresar. ¿Me escuchan bien? Sí, por acá sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, se Sí. escucha bien. ¿Sí? ¿Me logran escuchar bien? Sí, se escucha bien, por acá Ya, bien. ya, genial. Bien muchachos, perdón la demora que realmente hoy día no he podido, mi computador voy a tener que formatearlo, y creo. Así que si se me cierra la sala, verdaderamente es por eso, así que voy a solucionarlo ya mañana para que esté funcionando perfectamente para la próxima semana. Voy a partir entonces, bueno, las grabaciones están dando, voy a abrir acá el módulo 2 que es el que estamos ya terminando de revisar, espero lo podamos terminar hoy día y espero que podamos tener una buena conexión durante hoy día. Así que voy a compartirles pantalla. El día del lunes quedamos revisando, ¿cierto? Los tipos de contenido, ¿cierto? Para la planificación, una estrategia digital. Si no me equivoco, quedamos hasta, revisamos el contenido de texto, revisamos el contenido visual, contenido audiovisual y quedamos acá en el contenido gráfico e interactivo. Y que vamos a partir, entonces, vamos a revisar lo que es el contenido gráfico. Bien, las infografías, vamos a ver, ¿cierto? Un poco lo que es el contenido gráfico al momento de nosotros, ¿cierto? Crear el contenido, la planificación del contenido. Cuando hablamos de infografía, ¿cierto? Dice que todos conocemos, que es más que nada una representación visual, por así decirlo, de la información a la cual queremos entregar. Los datos también, utilizamos bastante elementos como imágenes, elementos gráficos también, textos, para poder desarrollar o también, perdón, poder explicar una idea de manera concisa hacia nuestros eh, potenciales clientes o hacia nuestros clientes, dependiendo a quién estamos creando contenido. Como dice ahí, podemos continuar cierto texto, imágenes para presentar datos complejos de forma clara y visualmente atractiva. Las características de las infografías es que podemos, ¿cierto?, encontrar diagramas, gráficos, ¿cierto? Distintos tipos de gráficos que podemos mostrar, gráficos de barra, gráficos circulares, que a fin de cuentas para poder entregar una información estadística, ¿cierto? Para poder entregarle a los clientes o estadísticas con respecto a nuestros productos, a entregar incluso encuestas aplicadas también, representadas a través de gráficos, a través de estadísticas para poder dar a conocer que, por ejemplo, nuestra marca es una marca con presencia en el mercado, que nuestra marca es una marca que tiene bastante buen posicionamiento frente a los clientes. ¿Cuál es el beneficio de utilizar las infografías? Que facilitan, ¿cierto? Como dice ahí, la comprensión de datos complejos a través, ¿cierto? De los gráficos, de la estadística. Son altamente compartibles en redes sociales y también en blogs. Y bueno, básicamente también es un buen contenido al momento de nosotros darle la importancia o la relevancia hacia la marca o hacia el producto que ya sea estemos trabajando o eh, al producto al cual nosotros estamos comercializando, ya sea como emprendedores o no. Entonces, nosotros podemos de cierta manera
utilizar distintos tipos de herramientas para poder, de cierta forma, crear el contenido planificado en función de decir, yo quiero mostrarle a los clientes que mi producto es bueno, ya lo he probado, tengo comentarios de clientes o tengo experiencias de clientes que son bastante buenas, y eso lo puedo representar también a través de una encuesta, por ejemplo, una encuesta, un formulario de Google o nosotros mismos realizar alguna encuesta, aplicarla a un cliente que, por ejemplo, si somos emprendedores, tenemos un producto o un servicio, podemos pedirle, ¿cierto?, que llenen una pequeña encuesta de satisfacción utilizando distintos tipos de preguntas y a través de eso podemos incluso, ¿cierto?, crear infografías, ¿cierto? O crear imágenes en las cuales podemos entregar los resultados a los clientes y decirles, por ejemplo, en un estudio realizado por nosotros, hemos encuestado a distintos tipos a distintos tipos de clientes que tenemos y estos han sido los resultados, han quedado maravillados con nuestro servicio, con nuestro producto por esta razón. Entonces, de cierta forma, este tipo de contenido, ¿cierto? De infografía, ¿cierto? Realmente también es bastante beneficioso para los emprendedores. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de ejemplo, una infografía sobre el proceso de compra online paso a paso. O sea, si tenemos una página web, ¿cierto? Y queremos enseñarle a los clientes cómo poder utilizarla, podemos publicar una infografía para que los clientes puedan tener, ¿cierto?, la información sobre cómo comprar online nuestro producto con un paso a paso. Entonces, para el cliente eso también tiene bastante valor porque le estamos diciendo al cliente que nosotros nos preocupamos por ello, en el sentido de que ellos puedan tener una comodidad para poder comprar, en este caso, un producto nuestro o adquirir un servicio nuestro. Como consejo, dice ahí, utiliza herramientas como Canva o Pick2Chart para crear infografías atractivas y personalizadas. Bueno, Canva, está mal decir, ya lo hemos conversado, podemos realizar millones de plantillas, encontrar millones de plantillas para poder elegir y nosotros mismos hacer lo mejor para nuestros clientes. Vamos ahora con el contenido interactivo. Este contenido permite, ¿cierto?, a la audiencia participar activamente, creando una experiencia más inmersa y atractiva. Y acá va lo que conversábamos, lo que veníamos conversando a través de encuestas, ¿cierto?, y cuestionarios. ¿Para qué utilizamos las encuestas? Para recopilar opiniones, ¿cierto?, o datos de los usuarios. Cuando nosotros añadimos encuestas, perdón, ya sea en una página web, publicamos una encuesta o en redes sociales, de cierta forma, ¿cierto?, estamos dando a conocer a los potenciales clientes que somos una marca seria, que nos tomamos en serio esto de las estrategias digitales, además decir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comercializamos, el producto, el servicio, que por ende estamos muy preocupados, ¿cierto?, de la opinión de nuestros clientes, de poder recopilar los datos, ¿cierto?, también de ellos, pero también de poder entender a nuestros clientes, de poder saber qué les gustó y qué no les gustó, cuáles son nuestras oportunidades de mejora de nuestro producto, de nuestro servicio, o si trabajamos para una marca, ¿cierto?, poder tener también tener las opiniones de nuestros clientes también, de cuáles son los puntos críticos que existen y cuáles son los puntos a favor, los puntos fuertes, los cuales se pueden reforzar, y los puntos críticos hay que sí o sí desarrollarlos o mejorarlos de una manera que para el cliente ya no pasa a ser una debilidad nuestra, sino que pasa a ser una fortaleza. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de contenido interactivo ya en nuestras páginas web, en nuestros distintos tipos de canales de estrategias digitales que, como dice ahí, incrementa la participación de nuestros clientes? Incrementamos, ¿cierto?, el que ellos participen, interactúen con nosotros, ¿ya? Cuando hablamos de potenciales clientes,
me gusta más enfocarlo hacia una página web y de seguidores me gusta más enfocarlo hacia, ¿cierto?, las redes sociales. Ahora también generan datos valiosos, ¿cierto?, para la marca. eh, Agregamos valor, como dije anteriormente. De cierta forma, aumentamos también el posicionamiento de marca de nosotros, porque de cierta forma profesionalizamos el hecho de que dentro de una página web o que dentro de una red social, cuando aplicamos una encuesta, estamos dando un enfoque más profesional, diciéndole al cliente que nos interesa su opinión, que ellos son bastante importantes para nosotros como marca, ¿cierto? Para poder desarrollar eh, nuestro producto de una forma que cada vez vaya siendo mayormente satisfactorio para las necesidades que ellos tienen, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, ¿cuál es tu estilo de decoración favorito? Haz este quiz y descubre qué producto es perfecto para ti. Entonces hay distintos tipos de encuestas que podemos aplicar, de cuestionarios, ¿cierto? Para también a través de la encuesta recopilamos información, pero a través de los cuestionarios estamos recopilando opiniones, estamos recopilando información propia de los clientes de cierta forma también aumentamos el conocimiento que tenemos sobre ellos, así también nos podemos hacer un perfil aún más detallado, ¿cierto?, del buyer persona, en lo que conversábamos el día lunes, y a través de los cuestionarios también podemos ir innovando en el sentido de que podemos ir añadiendo algún producto, algún servicio dentro de, si somos emprendedores, por ejemplo, y ir preguntándole a través de estos cuestionarios a los clientes, ¿qué le parece si añadimos este tipo de producto o este tipo de servicio? Y de cierta forma también obtenemos información previa que nos puede decir si un servicio que queramos añadir o si un producto que queramos añadir va a tener buenos resultados o no. Después tenemos las calculadoras online. Esto lo vemos en la página web, ya que son herramientas que ayudan a los usuarios, perdón, a obtener información personalizada. Por ejemplo, calcular un préstamo, ¿cierto? Esto lo vemos más que nada en páginas web que tienen que ver, ¿cierto?, con el ámbito financiero o también al momento, por ejemplo, de nosotros realizar una compra, podemos calcular un envío también, podemos calcular los costos, ¿cierto?, de un producto sumado a los costos de envío, etcétera. Muchas veces estas páginas web que tienen estos tipos de calculadora online, como se llama ahí, eh, por ejemplo, cuando uno visita una página web de un banco, de alguna institución financiera, a veces, no estoy diciendo que todas sean así, pero sí lo hablo a título personal porque me pasó, eh, se utilizan, claro, para que uno diga, ya, esto es lo que, por ejemplo, si me ingreso a una página web de un banco, digo, ya voy a calcular un préstamo y voy a calcular el monto de la cuota, ¿cierto? La tasa de interés, el CAE, etcétera, pero a veces la información no es fidedigna, por lo tanto, se los digo eh, por experiencia propia, a veces es una información errónea que después puede traer bastantes problemas. Entonces, una vez trabajando para cierta marca, me preguntaban si me recomendaban, o sea, que yo le recomendaba si era factible utilizar este tipo de contenido a través de la página web. Le dije que sí, que era bastante bueno para los clientes poder saber ellos cuál era el costo de envío, que variaba, ¿cierto?, según la ubicación de la persona dentro del país, eh, pero que había que tener bastante cuidado al momento de también que los cálculos fueran exactos, al momento de, en este caso, la persona encargada de informática subir la información, porque también me ha pasado, no a mí, pero de forma de cercano, que muchas veces también el cálculo del envío ha sido erróneo y al momento después de pagar la cifra sube. Entonces, es bueno, sí, es bueno, es una herramienta, como dice, que ayuda mucho, pero hay que tener bastante cuidado.
¿Cuáles son los beneficios? Ofrecen un valor inmediato al usuario y ayudan a resolver problemas. Ejemplo 16. Una calculadora para estimar el costo de envío de un producto. Claro, exactamente, lo que les mencionaba. Es muy efec- es efect- eh, ayuda, ¿cierto? Al usuario, en este caso, a calcular el valor del envío, pero hay que darle la información correcta al usuario, en este caso al cliente. O sea, tiene que ser una información exacta. No puede ser que si por ejemplo, un envío, compramos un producto, ¿cierto? El envío sea de, por ejemplo, 5.000 pesos y que después al momento de pagar, cuando ya en la página web op- eh, tomamos la opción de cuál es la opción de pago, el tipo de pago, ya sea por WebPay u por otra plataforma, y después al momento de que nos diga el monto a pagar total y que nos haga el detalle del envío, sea un monto mayor, como empresa podemos tener bastantes problemas con eso. Después tenemos los juegos y concursos. Y acá tenemos como características actividades que invitan al usuario a participar para ganar premios. Acá aumentamos, ¿cierto? El engagement, ¿cierto? Y generamos nuevos seguidores. Y esto, la verdad, que a los clientes, potenciales clientes, les gusta mucho. Esto tiene bastante, es bastante bueno para las empresas el realizar estos tipos de concursos, estos tipos de juegos. ¿Por qué? Porque el cliente, de cierta forma, nosotros como personas vemos que hay un sorteo, que hay un concurso, ponemos mayormente atención. Por lo tanto, si estamos haciendo un concurso que para el cliente participar, por ejemplo, obtener descuento en una próxima compra del producto, del servicio, o está participando, digamos, por dinero, o ya hablamos de una empresa grande que está participando ya por un premio mayor, ¿cierto? Por un sueldo de un año, por un vehículo, etcétera, un teléfono, un smartphone del año. Para los clientes es bastante atractivo. Por lo tanto, este tipo de contenido ya tiene bastante buenos réditos en la estrategia digital, ¿ya? Básicamente lo que hacemos acá también es para aumentar los números, por ejemplo, en redes sociales de seguidores o el número de personas que visitan, ¿cierto?, las páginas web o que hacen clic en las páginas web. ¿Ya? Este tipo de estrategias ayudan mucho a esos tipos de objetivos, de aumentar los seguidores y de aumentar, por ejemplo, las personas que hacen clic o las personas que visitan, ¿cierto?, la página web. Atraer es una perfecta, no perfecta, pero sí una muy, muy buena estrategia de atraer tráfico web hacia la red social o hacia, ¿cierto?, la página web. Como conclusión, el uso diverso de tipos de contenido permite captar la atención de diferentes segmentos de audiencia y maximizar el alcance y efectividad de la estrategia de marketing digital. Al crear un content mix equilibrado que incluya textos, imágenes, videos, infografías y contenido interactivo, se puede ofrecer una experiencia completa y atractiva que impulse el engagement y el reconocimiento de la marca. Es importante para las empresas, ¿cierto?, el poder aumentar el reconocimiento de marca, pero sobre todo en épocas de campaña digital que son fuertes, este tipo de contenido interactivo y sobre todo los juegos y concursos ayuda mucho a la estrategia y al alcance y los logros de los objetivos. ¿Ya? Vamos a seguir ahora, vamos a revisar el calendario editorial y la gestión del tiempo. Cuando hablamos, ¿cierto?, de el calendario editorial y gestión del tiempo en marketing digital, ¿cierto? Hablamos del calendario editorial, que es una herramienta esencial para la planificación y organización de contenido en marketing digital, ya que permite programar publicaciones, mantener la coherencia, maximizar la eficiencia y asegurarse de que el contenido se alinee con los objetivos de la estrategia de marketing. A continuación se detallan los pasos para crear un calendario editorial efectivo y consejos para gestionar el tiempo
de manera óptima. Así que vamos a ver ahora, ¿cierto?, qué es un calendario editorial y cuáles son los elementos clave de un calendario editorial. Básicamente lo que hacemos acá es eh, poder captar cuáles son los beneficios de esto y poder ver cómo podemos, ¿cierto?, eh, organizar el tiempo, la planificación, ¿cierto?, de la creación del contenido y de la publicación del contenido que nosotros estamos creando. ¿Ya? Como dice ahí, es un calendario editorial, es un plan detallado que organiza qué contenido se publicará, cuándo y en qué plataformas. Es una guía visual que ayuda al equipo de marketing a coordinar esfuerzos, evitar duplicaciones y asegurar que todas las piezas de contenido estén alineadas con la estrategia general. Beneficios del calendario editorial. ¿Ya? Ahora es muy importante poder separar un poco lo que para lo que vamos a utilizar un calendario editorial. Esto lo podemos realizar en una carta Gantt, ¿cierto? En una tabla de Excel podemos definir, ¿cierto?, el contenido, el horario del contenido, eh, definir, ¿cierto?, las fechas, definir quién se va a realizar la preparación del contenido, la publicación del contenido, el seguimiento, etcétera. Ahora, es bastante eh, hay que separar, porque digo que hay que separar para el tipo de calendario, porque una cosa es trabajar, ¿cierto?, en un equipo de marketing con hartas personas, eh, 6, 7 personas, ¿cierto?, que por lo general son el número de grupos que trabajan dentro de un equipo de marketing, a trabajar solo, ¿cierto? Si yo tengo un emprendimiento o trabajo con una persona, eh, acá hay que ser bastante equitativos con el trabajo que se va a realizar y tener en cuenta que a lo mejor los objetivos que se plantean para un equipo grande son distintos a los objetivos que se plantean también en un equipo más pequeño de 2 personas o de una sola persona. Pero sí, los beneficios, ¿cierto?, de un calendario editorial básicamente son los mismos. Mejoramos, ¿cierto?, la consistencia de la publicación del contenido, o sea, eh, mejoramos que el contenido sea publicado si nos planteamos que durante los días lunes, miércoles y viernes vamos a publicar contenido en redes sociales. A través de este calendario lo podemos de cierta forma realizar, porque pasa muchas veces que en grupos grandes, ¿cierto? Se da más esto que eh, como son grupos más grandes de personas en marketing, es más fácil poder realizar lo que se está planteando en un calendario o en una carta Gantt. Pero cuando hay un grupo de personas más pequeño o hay una sola persona, muchas veces es difícil, ¿cierto?, planificarse y poder realmente cumplir con lo que uno se plantea. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno es emprendedor, está recién partiendo, ¿cierto? O está recién comenzando a implementar estrategias digitales en una marca que lleva tiempo, ¿cierto? Que lleva poco tiempo. eh, es bastante difícil solo, para una persona sola, ¿cierto? O para 2 personas, el poder ser consistente ya en la publicación del contenido. Pero, en cierta forma, hay que saber planificarse y hay que ser ordenado con la gestión, ¿cierto?, en la planificación de la publicación de los contenidos. Como dice ahí también, otro beneficio de un calendario editorial es que facilita la planificación a largo plazo, ayuda a coordinar al equipo y a evitar también errores de programación, sobre todo cuando se trabajan en más personas, ¿cierto? En un equipo es bastante efectivo esto, porque de cierta forma la persona que lidere esto es la persona que designa las labores. Por lo tanto, ayuda, ¿cierto?, a que el equipo esté coordinado. Esto se puede trabajar de forma a través de una nube, ¿cierto?, de un drive. El calendario editorial, por lo tanto, evita también errores de programación, que a lo mejor, no, a esta persona le tocaba publicar en redes sociales, no, me tocaba a mí. En fin, se evita mucho los errores, ¿cierto?, de programación, o los errores también en los cargos que hay dentro de un equipo de trabajo. Permite ajustar el contenido en respuesta a eventos, tendencias, ciertos cambios en el mercado. Entonces, estos beneficios
sí o sí también ayudan a la planificación del contenido que nosotros queremos publicar. Nos va a dar un orden, nos va a dar cierto, podríamos decir que un horizonte para poder alcanzar los objetivos que nos planteamos en el ámbito de la estrategia digital y también podemos verificar si el contenido que estamos creando eh, es efectivo o no. Por ejemplo, que en los días que se publique está teniendo buena recepción por parte de los clientes o no está teniendo buena recepción por parte de los clientes. Entonces, mantener un orden en este tipo de estrategia, ¿cierto? En un calendario es bastante bueno, sobre todo para las empresas grandes. Vamos a ver los elementos claves de un calendario editorial. Para que un calendario editorial sea efectivo, ¿cierto? Como dice ahí, debe incluir información detallada sobre el contenido que se va a publicar. Ya, aquí vamos a ver, revisar ahora cuáles son los elementos claves. Primero, tenemos la fecha de publicación. Define cuándo se publicará cada pieza de contenido. Esto puede ser diario, semanal o mensual, según la frecuencia o publicación de la marca. Por lo tanto, acá vuelvo a insistir, separemos los casos. Si trabajamos para una empresa grande, ¿cierto? Acá podemos definir que podemos publicar a lo mejor 3 días a la semana o 4 días a la semana, o nos enfocamos netamente en el fin de semana a una estrategia más potente, más fuerte. Ya podemos publicar a lo mejor durante la semana 1 o 2 veces, pero durante el fin de semana publicamos. Si estamos trabajando solo, estamos recién comenzando a utilizar estrategias digitales, quizás en un comienzo, ¿cierto? Vamos también a publicar todos los días, a cada rato, eh, el contenido, ¿cierto? Subir historias, subir videos, pero mediante pasa el tiempo va a ir disminuyendo la cantidad de tiempo y la fecha de publicación. Por lo tanto, es bastante importante saber, ¿cierto?, para qué vamos a utilizar este calendario, si lo vamos a utilizar para una empresa pequeña, ¿cierto?, o para una empresa grande. Ahora, la fecha de publicación también depende bastante de la época del año en la cual estamos publicando, porque, por ejemplo, para los primeros días del mes, eh, en quincena del mes, podemos ver que hay bastante movimiento, podríamos decir, en el mundo digital. ¿En qué sentido? En que como son muchas veces, o la gran mayoría, fechas de pago para la mayoría de las personas, en esta fecha podemos ver que hay muchas ofertas, ¿cierto? Que hay muchos descuentos, pero que hay una mayor creación de contenido. Podemos encontrar mayor publicidad, sobre todo en redes sociales, ¿cierto? De los productos. Por lo tanto, eso depende bastante de nosotros como community manager en qué fecha queremos publicar. El tipo de contenido. A través, ¿cierto? Del calendario editorial tenemos que sí o sí, ¿cierto? Añadir el tipo de contenido el cual se va a publicar. Ya especificar si va a ser en una red social, ¿cierto? Si va a ser alguna infografía, eh, si vamos a hacer un video, ¿cierto? Un video informativo o un video con alguna experiencia de algún cliente, si vamos a publicar solamente fotos, etcétera. Ya, eso tenemos que tener bastante claro. A lo mejor un día vamos a dedicar para poder publicar solamente videos y en el siguiente día vamos a publicar imágenes o vamos a publicar ciertas infografías. Vamos, a lo mejor si trabajamos para una empresa grande, algún artículo informativo, etcétera. También tenemos que tener en cuenta como elemento, ¿cierto?, del el calendario editorial, cuál va a ser el tema o cuál es el mensaje principal del contenido que estamos creando. ¿Ya? Eh, Como dice ahí, incluye el título del contenido, el mensaje clave que se quiere comunicar.
Ahora, cada campaña, ¿cierto? Y depende del objetivo al cual nos tracemos, va a tener un mensaje en sí, un enfoque distinto. Y puede ser que incluso que cada semana tenga un enfoque distinto y que también depende de otros factores, como por ejemplo las fechas del año o la fecha de la semana. Por ejemplo, en este tiempo ya se comenzó a publicar todo de Navidad, ¿cierto? Hasta el 25 de diciembre, y luego se comienza a publicar por solamente una semana de Año Nuevo. Termina Año Nuevo y comienza, ¿cierto? Todo lo que es publicación de verano, de vacaciones, hasta mediados de febrero más o menos, incluso algunos principios de febrero ya se comienza con el tema del uniforme, etcétera. Entonces todo va a depender de la empresa o va a depender si somos emprendedores del tipo de contenido, ¿cierto? Y de cuál va a ser el tema principal. Vamos a hacer el lanzamiento de un producto, ¿cierto? Dar a conocer nuestra marca, nuestro producto, el querer, ¿cierto? Expandir nuestro servicio o nuestro producto. Tenemos que también tener en cuenta cuál es la plataforma de la publicación, cuál va a ser, ¿cierto? O dónde vamos a publicar el contenido. Acá podemos encontrar, ¿cierto? En las redes sociales, en el sitio web, ya sea en TikTok también, o a través también quizás de una estrategia de email marketing. También podemos enviar a lo mejor un un link, ¿cierto? Que nos redireccione hacia nuestra página web. O también enviar, también he visto, muchas empresas envían pequeños videos como GIF hacia los correos electrónicos. Por lo tanto, eso depende netamente de a quién queremos llegar. En este caso, si somos pequeños emprendedores, estamos recién partiendo, ¿cierto? Principalmente en redes sociales, ¿cierto? En donde frecuentamos de poder publicar. Nuestras plataformas que mayormente se trabajan son las plataformas, ¿cierto? De Instagram, Facebook, en TikTok. Tenemos que, como dice ahí, tener claro el objetivo del contenido y que va de la mano, ¿cierto? Con el mensaje al cual queremos entregar. Entonces acá podemos, con el objetivo del contenido tenemos que tener claro si queremos entretener a las personas, a los clientes, ¿cierto? Si queremos promocionar, ¿cierto? Un producto o una marca, perdón, un servicio. Si queremos educar también a través, ¿cierto? De videos educativos, ¿cierto? Si queremos a lo mejor impactar o atraer personas con videos eh, eh, emotivos, por así decirlo, ¿ya? Si queremos a lo mejor eh, a través también de storytelling, ¿cierto? Atraer potenciales clientes, si queremos generar leads, ¿cierto? Que básicamente generar interés en las personas, ¿cierto? Eh, para poder tener bien claro eso, tenemos que también tener claro cuál es el mensaje del contenido que queremos publicar. Y obviamente también como elemento del calendario editorial es esencial esto, el responsable del contenido, ¿no es cierto? Como dice ella, asigna a una persona, a un equipo encargado de crear y publicar el contenido. Entonces, cuando nosotros eh, planificamos, ¿cierto? Dirigimos esto, lo organizamos, la persona quien está a cargo, ¿cierto? El responsable, ya sea de la publicación del contenido o de crear el contenido, ¿cierto? Esta persona tiene que sí o sí estar todos los días pendiente sobre el contenido, cómo va la medición cuál es la medición de los resultados del contenido que estamos creando. Entonces, para que no haya en un equipo de trabajo, por ejemplo, para que no haya un conflicto de roles, ¿cierto? Es necesario establecer los responsables del contenido que se está publicando. Es necesario. Cuando trabajamos con una persona, con dos, también es necesario definir cuáles son los roles y cuáles son las tareas
las actividades que me corresponden a mí, cuáles son las que les corresponden a mi colega. Por lo tanto, esto es muy importante, asignar a las personas indicadas, ¿cierto?, para la creación, la publicación, también el seguimiento y la medición de los resultados del contenido que se está publicando. Y por último, el estado del contenido. Acá indicamos, ¿cierto?, el progreso del contenido en planificación, en redacción, en revisión, programado o publicado. Georgiana me pregunta, profe, ¿cuál sería el ideal de publicaciones? ¿Post o videos para una red social? Es que va a depender la red social. Ya, si tú me preguntas a mí, para Instagram, es ideal la publicación de videos, ¿ya? Video, ya sean reels, ¿cierto? O videos un poco más largos. Pero va a depender mucho de eso. Ah, ¿cuántas publicaciones? Lo ideal en Instagram, ¿cuántas publicaciones? Mira, si tú estás recién partiendo con un producto o con un servicio, lo ideal sería que tú generaras en las histories de 5 hasta máximo 10 histories durante el día. ¿Por qué? Porque más histories para las personas se van a aburrir, van a decir, no, mucha historia, no. Chao, van a decir, siguiente. Pero de 5 a 10 es un buen número, ya sea que a través de las mismas historias tú vayas contando una pequeña historia, valga la redundancia, las historias, y también en los Reels, si estás recién partiendo, un Reels diario o un Reels eh, día por medio, para de esa forma atraer a clientes. Ya cuando ya comienzas a tener básicamente un número de seguidores, ¿cierto? Ahí es necesario publicar un contenido que los mantenga. Ya, pero cuando estás recién partiendo con alguna campaña, con algún producto nuevo, algún servicio nuevo, como te digo, por lo general, ojalá sea un reel día por medio y un video también día por medio. Bien, entonces el estado del contenido acá, lo que podemos, eh, lo que podemos colocar en el calendario editorial, ¿cierto? Es indicar cómo va el progreso del contenido. Ya si están recién en planificación, en el sentido que recién estamos viendo lo que vamos a publicar, o en redacción, estamos redactando, ya sea el video, ya sea la fotografía, ya sea la infografía, el tipo de contenido que vamos a publicar, ¿cierto? O en revisión, programado o publicado, ¿ya? Es importante poder, ¿cierto?, indicar en qué estado está el contenido para que la persona quien está a cargo del, digamos, de un equipo de marketing, por ejemplo, o para la persona que, por ejemplo, es una persona que es dueña de un emprendimiento y tiene a dos personas trabajando para él en esto, en la estrategia digital, en el marketing digital, estas personas puedan saber, ¿cierto? Cómo va el avance, digamos, del contenido. Si pasan muchos días en el cual el contenido está en redacción o en planificación, es porque pasa algo. Ya, ahora, puede que, por ejemplo, en un equipo de trabajo de 7 personas, de 8 personas, el estado del contenido indique que, por ejemplo, está recién en redacción, ¿cierto? Está recién en realización, ¿ya? Y puede que pase muchos días así, que una vez me pasó a mí trabajando en un equipo de trabajo, que tuvimos mucho tiempo, por llamarlo de una forma, parado, porque se echó a perder una, una máquina profesional en la cual se creaba el contenido y tuvimos 2 días que la máquina había que repararla sí o sí porque conseguirse otra máquina era imposible, otra cámara fotográfica profesional y menos comprar otra. Entonces hubieron 2 o 3 días que estuvimos parados, por así decirlo, y por ahí el líder, ahí el community manager nos tiraba la oreja, pero fue error en este caso de la persona que estaba encargada de poder también indicar en la carta GAN que teníamos como equipo, el poder decir por qué todavía estábamos en la realización. Entonces hubo un error de comunicación ahí que al final nos tiraron la oreja a todos, pero eso nos pasó ahí trabajando en un equipo de trabajo.
Bien, ¿cómo crear un calendario editorial en paso a paso? Vamos a ir revisando. Vamos al paso uno. Definir, ¿cierto?, la frecuencia de publicación. Como dice ahí, decide cuántas veces a la semana o al mes se publicará contenido en cada plataforma. Consejo, ajusta la frecuencia según el tipo de plataforma. Por ejemplo, las redes sociales pueden requerir publicaciones diarias, mientras que un blog puede actualizarse semanalmente. Entonces, eh, tener cierto definido cuál va a ser la frecuencia de publicación es bastante importante. Vamos a revisar ahora el paso número 2. Un segundito aquí que está congelado mi mouse. Ahí sí. Utilizar una herramienta de gestión. Utilizar una herramienta de gestión, perdón. Existen varias herramientas, perdón, digitales que facilitan la creación y el manejo del calendario editorial. Y acá tenemos algunas herramientas, ¿cierto? Que nos recomiendan, por ejemplo, Google Calendar, ¿cierto? Es fácil de usar, permite la colaboración en equipo. Trello, que permite organizar el contenido con tarjetas y agregar detalles. Asana o Monday.com, ideal para proyectos de marketing más complejos y para equipos grandes. Hootsuite, Planner o Buffer, herramientas específicas para la planificación de publicación en redes sociales. Estaba leyendo aquí el chat. Miguel me pregunta, hola profe, ¿qué debe contener un reel para ser más llamativo y ser seguido? Es que lo ideal es, siempre lo he dicho, para poder atraer clientes, ¿cierto? Aumentar el número de seguidores hay que tener un buen gancho, ¿ya? Eh, que a las personas, que a los clientes digan, uy, qué, qué atractivo esto o qué llamativo el reel, por ejemplo. Entonces, por lo general, tenemos que apelar o despertar, por llamarlo así de alguna otra forma, Miguel, en el cliente o en un seguidor, la curiosidad, ¿ya? O una emoción que sea inmediata, ¿ya? Eso para mí es algo que debe contener un Reels, eh, algo que despierte la curiosidad, que despierte la imaginación, que despierte una emoción, ¿cierto? Al cliente o al potencial cliente, al seguidor en este caso. También, bueno, una buena música de fondo, una música que sea, que vaya aunque esté a la vanguardia, una música que esté de fondo, que sea tendencia. Yo creo que eso también, y el contenido que tú quieres, eh, publicar en el Reels, que sea atractivo para el cliente, que sea una imagen clara, una imagen nítida, ojalá grabar con una buena cámara, eh, que por ejemplo hoy en día se utilizan bastante los subtítulos, que los subtítulos que sean, en el desarrollo, cuando tú estás haciendo el reel, preocuparte que el subtítulo vaya de acorde al audio. Yo he visto bastante reels, y no en emprendimiento, sino que muchas veces lo he visto en empresas grandes, donde el subtítulo va muy adelantado, va muy rápido en comparación con el audio. E incluso el, lo que va escrito, el subtítulo, muchas veces no va de acuerdo a lo que se está diciendo, se equivoca, porque uno agrega los subtítulos son automáticos, pero uno los puede editar. Entonces, la preocupación que uno tiene que tener también es que la palabra que salga escrita abajo sea la palabra que está diciendo la persona. Obviamente, tener cuidado, ¿cierto? Que no,
un lenguaje que sea formal, o sea, no formal, pero tratar de evitar, ¿cierto? Un lenguaje que no sea atractivo para el cliente, pero hay que tener bastante cuidado con eso también cuando se añaden los subtítulos. ¿Qué más? Por ejemplo, eh, si estamos mostrando un producto, mostrar el producto, por ejemplo, el uso del producto. Lo mismo pasa con el servicio. Si estamos publicando un servicio, mostrar el servicio, que las personas vean el producto usado o el servicio realizado. De esa forma también estamos añadiendo eh, valor, digamos, al cliente y también de una forma atractiva hacia los clientes. Pero sí, el gancho principal es lo que, de cierta forma, eh, si tú tienes un buen gancho al inicio, ya sea, por ejemplo, una imagen de una oferta o alguna, por ejemplo, que salga diciendo a alguien, busca un regalo barato para Navidad, no sé, eh, si hay una tienda que está en este tiempo, si ya se están viendo las tiendas que están totalmente decoradas para Navidad, que el reel diga, así transformamos nuestra tienda para ti, o ven a visitarnos, no sé, que el gancho, lo que el video al principio es lo primordial, Miguel. Bien, sigamos revisando acá. Vamos en el paso 3. Revisamos, ¿cierto? Estamos revisando cuáles son los pasos para cómo crear, ¿cierto? Un calendario editorial. Me traspapelé, perdón, chiquillo. Y estamos revisando los pasos a paso. Paso 1, definir la frecuencia de publicación, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo vamos a publicar? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces en el mes? Paso 2, ¿cierto? Utilizar una herramienta de gestión. Ahora, si somos alguien que estamos recién partiendo, podemos utilizar el Google Calendar, ¿cierto? Podemos utilizar el Excel, podemos utilizar el Drive de Google, ¿cierto? Para poder llevar nosotros una planificación. No es necesario que contratemos, ¿cierto? El servicio de una plataforma eh, como por ejemplo Hootsuite, Planner o Buffer, ¿cierto? Que son para equipos grandes, Asana. eh, no es necesario si estamos recién partiendo nosotros. El paso 3, programar el contenido relevante para eventos y fechas claves. Marca fechas importantes como lanzamiento de productos, eventos de la industria, días festivos y campañas de marketing. Y acá es muy importante, bueno, lo que venimos conversando. O sea, si vamos a crear contenido para Navidad, ojalá comenzarlo desde ya a trabajar en eso. Las empresas grandes ya lo están haciendo, ya hay contenido publicado respecto a Navidad, ¿cierto? Ahora, si somos emprendedores, a lo mejor podemos comenzar un poquito más atrasados, ¿cierto? Quincena de noviembre, incluso 20 de noviembre, comenzar a crear contenido para Navidad si queremos, por ejemplo, hacer un sorteo para Navidad, ¿cierto? Que comenzar a crear contenido, por ejemplo. Faltan 29 días, por ejemplo, para Navidad y sortearemos este producto para los clientes que nos sigan en redes sociales y que comenten esta publicación y que nos envíen por interno, ¿cierto? La- el pantallazo de que nos siguen, el pantallazo de los comentarios, etcétera. Desde esa fecha más o menos es bastante eh, bueno más o menos comenzar a publicar, ¿ya? De- Quincena de noviembre, 20 de noviembre. No vamos a publicar, por ejemplo, una semana antes de Navidad comenzar a publicar. O sea, lo he visto, el año pasado lo vi en emprendimientos de acá, yo soy de acá de Concepción. Entonces, muchas empresas de aquí de Conce, joyería, otro tipo de empresas publicaban 2 semanas antes, una semana antes, y a la verdad no es que no sea relevante en esa fecha, pero considero yo que eh, para tener una buena alcance hacia los seguidores, aumentar las ventas, hay que planificar con anticipación este contenido y tener contenido variado de mucho tiempo antes, no de una semana antes.
Como consejo, dice ahí, usan calendario de eventos para planificar contenido temático alrededor de fechas relevantes, como Black Friday, Navidad o el Día de la Mujer. Por lo tanto, nosotros ya si tenemos claro que tal día va a ser, por ejemplo, el Black Friday o tal día va a ser el Día de la Mujer, 3 semanas antes, ¿cierto? Como mínimo comenzar ya a publicar, ojo ahí, a publicar contenido. O sea que si queremos realizar un trabajo serio, por llamarlo de otra forma, un trabajo que nos lleve tiempo, hay que sí o sí, mínimo 5 semanas antes que, por ejemplo, Navidad o el Día de la Mujer, planificar cuál va a ser el contenido, qué tipo de contenido voy a publicar para desde ahí comenzar a trabajar, porque durante el camino van ocurriendo ciertas eh, ocurrencias, ¿cierto? Que nos vamos a ir atrasando por distintos motivos, entonces hay que tener algunos días también de respaldo para no atrasarnos en la publicación de contenido. Ahora, los Black Friday, las empresas grandes muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que de una semana a otra publican que este viernes va a haber un Black Friday. Entonces, claro, ahí como empresas grandes, ellos, equipos grandes, ya es bastante más fácil poder desarrollar la planificación y la publicación del contenido. No así, por ejemplo, con los Cyber, de que nosotros sabemos con antelación qué fechas son los Cyber y que también las empresas grandes se programan, pero también lo vemos en redes sociales, sobre todo que para los emprendedores también hacen su Cyber Day, también hacen descuentos sus servicios que ofrecen y los productos que ofrecen. Así que por lo tanto también para los Cyber Day nosotros si tenemos, ya sabemos cuál va a ser la fecha también 3, 4, 5 semanas antes comenzar a prepararnos con la publicación del contenido. Y paso 4, crear y revisar el calendario mensualmente. Planifica el contenido, como dice ahí, con al menos un mes de anticipación para evitar contratiempos y asegurar que haya tiempo para ajustes. Consejo, deja espacio para contenido espontáneo o tendencias inesperadas, ¿ya? Eh, ¿A qué nos referimos con contenido espontáneo? Aquí podemos publicar a lo mejor contenido que muchas veces la mente creativa nuestra no es que también lo planifiquemos todo, sino que también hay cosas que salen de la nada, hay cosas que se nos ocurren durante el día, vemos situaciones en las cuales decimos, uy, esto sería bueno publicar o hacer este tipo de contenido, sobre todo si es un contenido de entretenimiento, también podemos dejarlo, ¿cierto? Como dice ahí, ese espacio para poder realizarlo. Ya, es muy importante entonces esto, la creación, ¿cierto? La avisación del calendario que podamos tener nosotros, si somos emprendedores, tener definido o tener claro cuándo vamos a publicar, dónde vamos a publicar, qué vamos a publicar. Eh, y sobre todo para eventos especiales, ¿cierto? Tener una fecha de anticipación bastante, eh, con hartos días para poder planificar, para poder publicar, porque si queremos crear un contenido bueno, hay que hacerlo con tiempo. Si queremos las ideas que nosotros queremos desarrollar, hay que desarrollarlas, hay que organizarlas, hay que planificarlas bien, con tiempo, para que quede un contenido bueno, de calidad. Ya, muchachos, son las 21:05. Vamos a tomarnos un break ya y volvemos a las 21:15. ¿Ya? O comenzamos un poquito más tarde, vamos a tener 10 minutitos de break solamente. ¿Ya? 21:15, volvemos a encontrarnos. Ya voy a colocar aquí en el chat que nos vamos a un break de 10 minutos.
Bien, muchachos, estamos de vuelta ya. Vamos a seguir revisando el contenido del módulo 2. Acabamos de revisar cómo crear un calendario editorial paso a paso. Y ahora nos toca revisar la gestión del tiempo para poder crear y publicar contenido. Así que vamos a poder revisarlo ahora. Vamos a ver la gestión del tiempo. Entonces, para la gestión del tiempo es crucial, como dice ahí, implementar el calendario editorial de manera eficiente. Y aquí hay algunos consejos que se nos entregan para poder optimizar el tiempo. Lo primero que nos dicen, agrupar tareas o el batching. ¿Ya? Batching es básicamente es agrupar tareas similares. Ese vendría siendo el significado. ¿Ya? Como dice ahí, agrupar tareas similares como la creación de contenido visual o la redacción de publicaciones para trabajar de manera eficiente. ¿Ya? Básicamente, esta es una técnica, ¿ya? El agrupar tareas o el batching. Se utiliza mucho en estrategias digitales. Esta técnica lo que nos hace es básicamente una técnica de productividad en el trabajo, ya por llamarlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque a través de esto lo que hacemos es crear varios contenidos, ¿cierto? De una misma categoría, ¿cierto? O de un mismo formato, ¿ya? Para básicamente optimizar el tiempo, incluso optimizar recursos. Se utiliza mucho, sobre todo en equipos de trabajo, para evitar distracciones, de cierta forma también para que el trabajo que se realice sea eficiente, ¿ya? Como dice ahí, como ejemplo, dedica un día a crear todas las publicaciones en redes sociales para la semana siguiente, ¿ya? Cuando se trabaja en equipo, sí, sí, es bastante productivo esto, se puede realizar. Ahora, cuando se trabaja una persona sola, digamos, un emprendedor o dos personas, no es que sea imposible, pero se hace más difícil. ¿Por qué? Por todas las tareas que conlleva, las demás tareas que se dejan de hacer por realizar, por ejemplo, todo un día para hacer las publicaciones en redes sociales, eh, o para la creación, ¿cierto?, de todas las publicaciones, porque es bastante difícil poder, para un emprendedor, por ejemplo, dedicar solamente un día a esto y dejar, por ejemplo, de vender o dejar de ir a hacer alguna entrega o dejar de atender a un cliente, etcétera. De que se puede hacer el batching, a lo mejor lo podemos hacer en uno, dos, incluso hasta 3 días. Ya en equipos grandes, claro, equipos grandes se puede hacer todo en un mismo día, porque hay eh, eh, hay mayores opciones de poder hacerlo entre más personas. ¿Ya? Vamos al siguiente consejo. El uso, ¿cierto?, en la automatización en la gestión del tiempo. Utiliza herramientas, como dice ahí, de automatización para programar publicaciones y reducir el tiempo manual, ¿ya? Esto también lo utilizan mucho los equipos de trabajo en marketing digital. HotSuite, Sprout Social, ¿cierto? Buffer, para programar, ¿cierto?, las publicaciones. eh, bueno, se utiliza también otro tipo de plataformas como las que ya nombramos la semana pasada, HotSuite, perdón, Mailchimp, eh, HubSpot, ¿cierto? Para los correos electrónicos que son automatizados, ¿cierto? Pero de cierta forma, nosotros, para equipos de trabajo grandes, sí, exactamente estas herramientas son bastante útiles para poder optimizar tiempo, para poder optimizar el tiempo de todos los que trabajan dentro del equipo de trabajo, optimizar tareas también dentro del equipo, pero obviamente si trabajamos solos, ¿cierto? Trabajamos en un emprendimiento nuestro y estamos recién interiorizándonos en esto de las estrategias digitales. Acá podemos utilizar otro tipo de herramientas para
eh, la creación, digamos, del contenido, Canva, ¿cierto? Podemos utilizar editores de videos que son gratuitos de poder descargar. A lo mejor, claro, podemos pagar una suscripción, pero por ejemplo, contratar, ¿cierto? Una herramienta de un uso grande, digamos, como HotSuite o Buffer, a lo mejor en primera instancia no es necesario para poder automatizar, ¿cierto? En este caso, la gestión del tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, si trabajamos solos, vamos a saber cuándo vamos a publicar, pero también seamos francos con nosotros mismos, cuando nosotros tenemos un emprendimiento, muchas veces cuando nos da el tiempo, publicamos. A veces no somos constantes. Ahora, si somos eh, eh, constantes en esto, planificados y tenemos un, un buen calendario como lo que estamos viendo, ¿cierto? Y decimos, ya, este día vamos a publicar durante este horario y lo hacemos. eh, Podemos hacerlo, utilizar otro tipo de, de herramientas para poder ayudarnos, como los que nombré anteriormente, para gestionar de mejor manera el tiempo que nos vamos a demorar también en crearlo y en publicarlo. Pero cuando trabajamos en equipos grandes, sí, pues en equipos grandes se utiliza bastante este tipo de herramientas que son para los community managers, son herramientas, podríamos decir, bastante útiles o esenciales para algunas personas incluso para la gestión dentro de un equipo de trabajo, para incluso para poder eh, mantener a un equipo de trabajo ordenado, claro con las ideas, claro con los roles dentro de un equipo de trabajo. Priorizar tareas con la matriz de Eisenhower. No sé si antes habían escuchado hablar de esto, de la matriz de Eisenhower. Básicamente, eh, esta es una herramienta, ¿ah? A lo mejor más de alguno la ha oído, ha oído de esta matriz. Eh, Esta es una herramienta que se utiliza bastante en varias áreas, no solamente del marketing, sino otras áreas de las empresas, en áreas también que no son necesariamente comerciales, sino personales. Lo que hace básicamente esta herramienta de gestión del tiempo es que nos ayuda a darle prioridad o clasificar, digamos, eh, las tareas dentro, digamos, en cuatro cuadrantes. Ya siempre hay cuatro cuadrantes dentro de esta matriz que se clasifican según la urgencia, también según la importancia que tienen, ¿cierto? Para poder priorizar el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, urgente e importante. Lo primero, publicar contenido relacionado con una noticia de último momento. Ahí estamos clasificando, ¿cierto? Las tareas o clasificando, ¿cierto? La, lo que vamos a publicar según la urgencia y según la importancia. Luego viene lo importante, pero no urgente, crear contenido para, por ejemplo, el blog de la próxima semana o crear. Por ejemplo, si lo llevamos netamente a una red social y lo llevamos netamente a una persona que quiere comenzar a lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo, o que quiere, digamos, crear contenido para su red social. Lo importante pero no urgente puede ser, por ejemplo, contactar a un influencer eh, o planificar, ¿cierto? Pedirle a un cliente que durante cierta cantidad de días, 3, 4 días o una semana, nos envíe un video, ¿cierto? Con su experiencia de compra. Porque pasa que muchas veces se pide a un cliente, mándenos un videíto contándonos cómo fue su experiencia con el producto, con el servicio, y se demoran bastante. Entonces, es importante, pero no urgente. Con anticipación, ¿cierto? Comenzar a crear lo que vamos a publicar durante la próxima semana o durante los próximos días. No importante, pero urgente. Revisar y programar publicaciones en redes sociales. Y por último, no urgente ni importante, revisar métricas de rendimiento antiguas. Entonces, no importante, pero urgente. Acá podemos ir revisando, ¿cierto? Cuáles
cómo va el avance, ¿cierto?, de nuestras publicaciones, o el mismo calendario que nosotros utilicemos, la misma herramienta, ya sea una carta Gantt, ¿cierto?, en Google Calendar, en una planilla de Excel, o en una herramienta de documento de Drive, ¿cierto? Poder ir revisando y programando cuándo vamos a ir haciendo las publicaciones, organizándolo. No importante, pero urgente. Y por último, no urgente y no importante, ni importante, perdón, revisar las métricas de rendimientos antiguas, ¿ya? No es urgente y no es importante. O sea, si queremos revisar, por ejemplo, cuáles fueron los resultados de una campaña anterior, si queremos revisar, ¿cierto?, qué producto o qué servicio se ha vendido o se vendió en redes sociales durante hace una semana, hace 2 semanas. No es urgente y no es importante tampoco. Luego tenemos establecer los tiempos de revisión y de ajustes. Dedica tiempo semanal para revisar el rendimiento del contenido y ajustar el calendario si es necesario. Como consejo, dice ahí, analiza métricas como el alcance de las publicaciones, el nivel de interacción con los seguidores, con los clientes y conversiones para determinar qué tipo de contenido funciona mejor. Entonces, sí o sí, durante 3 o 4 días a la semana, ¿ya? El community manager, por lo general, todos los días, cuando trabaja en empresas grandes, se dedica a esto, al tiempo de revisión del contenido y a los ajustes que puede realizar para que, eh, analizando las métricas, ¿cierto? Analizando cuál ha sido el alcance de la interacción, cuántos comentarios hay en redes sociales, ¿cierto? Poder también ahí determinar qué se puede seguir haciendo y qué no se puede seguir haciendo, y qué se puede mejorar también. Entonces, cuando trabajamos como emprendedores también, dedicarle tiempo a esto también. A lo mejor no todos los días, como insisto, porque es otro nivel, digamos, de preocupación que se tiene sobre esto. Cuando nosotros mismos somos los responsables en nuestro emprendimiento, en nuestras redes sociales, preocuparnos sí o sí, por lo menos 3 veces a la semana de ir analizando el rendimiento de nuestras publicaciones. Sí o sí, 3, 4 veces a la semana, como mínimo, preocuparnos de esto. Y a través de esto, ¿cierto? Ajustar estrategia y ver qué contenido el que está teniendo mayor interacción con los clientes, eh, qué tipo de videos, si a lo mejor un video de entretenimiento que hemos realizado tuvo una buena aceptación por parte de los clientes, tuvo bastantes likes, bastantes comentarios, si la historia que estamos subiendo, ¿cierto? Son atractivas para los clientes, cuántas personas vieron la historia, cuántas personas le dieron like a la historia. eh, es importante para nosotros poder tener cierto tiempo de revisión y de ajuste. Que de esta forma estamos, valga la redundancia, analizando nuestro contenido y ver qué estamos fallando, qué podemos hacer mejor en las redes sociales de nuestros productos, de nuestros servicios. Bien, esa parte digo hasta ahí. Vamos entonces ahora al monitoreo y la evaluación del calendario editorial. El seguimiento, como dice ahí, del rendimiento del calendario editorial es fundamental para identificar áreas de mejora y ajustar la estrategia. Y acá donde entra a actuar, ¿cierto?, los KPI, los indicadores clave, ¿cierto?, de desempeño. Acá podemos, de cierta forma, evaluarnos nosotros mismos. Se publicaron todas las piezas de contenido planificadas. Ahí es donde nosotros eh, hacemos un autoanálisis también, ya sean de los equipos de trabajo, ¿cierto? O de nosotros mismos como personas encargadas de nuestras redes sociales. ¿Qué nivel de interacción generó el contenido? ¿Cuánto tráfico generó cada pieza de contenido hacia la página web? ¿Cuántos leads
o ventas se generaron a partir del contenido publicado. Entonces, todo esto, KPI, de cierta forma, lo que nos hacen es entregar ciertos resultados, análisis, y nos van sí o sí a poder determinar si nuestro contenido que hemos publicado tuvo buenos resultados. ¿Cómo vamos a saber si tenemos buenos resultados? Si tenemos ventas o no. ¿Ya? Insisto, para empresas grandes o pequeñas, las ventas, lo más importante. Para personas que están recién partiendo con su emprendimiento, a lo mejor no las ventas. O sea, si vendemos solamente por redes sociales, obvio que las ventas es el indicador clave de, del rendimiento, ¿cierto? De nuestra campaña, de nuestra estrategia digital. Ya, a lo mejor, insisto, también va a depender mucho del objetivo. Si nuestro objetivo es aumentar los seguidores en una página durante el transcurso, por ejemplo, de un mes, y en base a eso planificamos contenido, creamos tráfico en las redes sociales, ¿cierto? Para aumentar el número de seguidores. Y, por ejemplo, teníamos 100 seguidores y en un mes aumentamos a 500 seguidores o 1000 seguidores. Claro, la estrategia fue buena, ¿cierto? El contenido que utilizamos fue bueno, tuvo, tuvo buenos réditos la estrategia que utilizamos. Pero si nuestro objetivo, ¿cierto?, es vender a través de redes sociales y vemos que el nivel de ventas que teníamos antes de la campaña o antes del contenido que estábamos publicando, el nivel de ventas no aumentó significatoriamente o no aumentó, por ejemplo, si vendíamos, por ejemplo, 10 productos a la semana a través de las redes sociales y después de la campaña vendemos 15 productos eh, por las redes sociales, de que tuvo un buen desempeño, tuvo resultados, aumentaron las ventas, ¿cierto? En un 50%. Pero a lo mejor va a depender, obviamente, del objetivo que se haya planteado. Si el objetivo era aumentar un 75%, un 80%, no fue un objetivo, no fue alcanzado, por lo tanto, la estrategia que se utilizó, las acciones que se utilizaron, ¿cierto? En la creación del contenido, a lo mejor no tuvieron buena recepción por parte de los clientes, y ahí hay que ajustar la estrategia y hay que crear un contenido que sea con un mayor atractivo hacia los clientes. Como dice ahí, como consejo, revisa estas métricas mensualmente y ajusta tu calendario editorial para maximizar los resultados. Por lo tanto, un calendario editorial tiene que tener bastantes elementos, ¿cierto? Contenido, tipo de contenido, el mensaje central del contenido, la persona responsable a cargo, ¿cierto? Y también el estado del contenido, ¿cierto? Indicar si el contenido está publicado o no, si está revisado o no, si el contenido está en plena realización o no, y también indicarnos si el contenido tuvo éxito o no, y eso va en función o va de la mano con los objetivos que nos vayamos planteando. Vamos a ver ahora storytelling y la narrativa visual, ¿ya? Como dice ahí, los storytelling, ¿cierto? O contando una historia, ¿ya? Y la narrativa visual son técnicas poderosas en el marketing digital que permiten a las marcas conectar emocionalmente con su audiencia. A través de historias bien contadas y visuales impactantes, las marcas pueden transmitir mensajes de manera memorable, fortalecer su identidad y crear una conexión más profunda con sus seguidores. Vamos a revisar entonces qué es lo que es un storytelling y cuáles son los beneficios del storytelling en el marketing digital. Bien, como dice ahí, ¿cierto? El storytelling es el arte de contar historias para comunicar un mensaje. Se utiliza, ¿cierto?, para transmitir los valores, la misión, la visión de una marca,
de una manera que resuene, ¿cierto? Que tenga un mayor impacto emocional en la audiencia. Más que simplemente vender un producto, como dice ahí, el storytelling busca crear experiencia y evocar emociones. ¿Ya? El- Hubo un tiempo en que se volvió prácticamente viral los storytelling. ¿Ya? ¿Se utilizan bastante hoy en día? Sí, bastante. Pero hubo un tiempo en el cual se hizo eh, bastante viral esto. Incluso una rama, por así decirlo, del storytelling eran los Draw My Life, que era como dibujando mi historia, que muchas marcas también lo comenzaron a hacer, incluso influencers lo hicieron bastante en un tiempo determinado, que fue hace un par de años atrás que se hizo bastante viral y que las marcas lo adoptaron, lo acogieron bastante bien y comenzaron a crear contenido con storytelling, ¿cierto? Con Draw My Life también, que como dice como dice ahí, el contenido, más que abocar, ¿cierto? O más que vender algo, lo que busca este tipo de contenido es hacer un llamado a las emociones de las personas, ya es poder impactar dentro de las emociones de las personas con el contenido que se está creando. Vamos a ver los elementos claves del storytelling. El personaje, que puede ser el cliente, la marca, ¿cierto? O un representante de la audiencia. El conflicto, que puede ser el problema o desafío que enfrenta el personaje, lo que crea tensión y mantiene el interés. La resolución, que es cómo se soluciona el conflicto, a menudo con la ayuda del producto o servicio de la marca. Y obviamente el elemento clave, por así decirlo, es el mensaje, que es la lección o la idea principal que se quiere transmitir. Como ejemplo, acá tenemos una marca de zapatillas deportivas, cuenta la historia de un corredor amateur que enfrenta desafíos personales y usa sus zapatillas para alcanzar su meta de completar su primera maratón. La historia muestra esfuerzo, superación y la importancia de contar con el equipo adecuado, ¿ya? Esto lo vemos mucho sobre todo en este ejemplo que acaba de mostrar cierto marca, zapatillas deportivas en épocas en las cuales, por ejemplo, podemos encontrar los Juegos Panamericanos, ¿cierto? El Mundial de Atletismo, los Juegos Olímpicos. Encontramos mucho contenido de las marcas que auspician estos eventos grandes, eh, este tipo de storytelling. Encontramos bastante. Por ejemplo, cuando fueron los Juegos Panamericanos, eh, se contactaron mucho a los deportistas chilenos para crear este tipo de contenido. Sobre todo, por ahí me acuerdo de esta persona que se nacionalizó chileno, que era cubano, que corrió el decatlón eh, acá en Chile, que ganó creo que la medalla de oro en el Panamericano. Algunas marcas lo contactaron para realizar este tipo de contenido, storytelling. ¿Para qué hablar de otros deportistas, mm, eh, futbolistas famosos que también eh, han sido llamados, ¿cierto?, por parte de la empresa para de cierta forma contar una historia o, o cuánto que sí, perdón, impactar a los clientes. Me acuerdo mucho que hubo un tiempo que se contactó mucho bueno, a los futbolistas, ¿cierto? A los influencers, pero más que nada a los futbolistas porque tienen un mayor impacto, digamos, hacia la sociedad, por llamarlo de alguna forma, o hacia los clientes. Sobre todo en la época de la generación dorada, eh, veíamos muchos comerciales de ellos. De hecho, si nos vamos años atrás, me acuerdo mucho de un comercial eh, de Iván Zamorano, creo que era de un vino, o así, creo que era Clos de Pit, que también, que el papá lo veía por televisión, algo así, pero era un comercial que impo- eh, apelaba bastante a las emociones. Entonces, la storytelling apela a eso, a las emociones nuestras.
y en base a eso decir, oye, qué linda la historia y, y de cierta forma activan el neuromarketing en nosotros, ¿ya? Que básicamente apela a las emociones, a nuestros recuerdos, eh, a lo que incluso cuando entramos por ahí en alguna tienda, a los olores, ya las empresas también utilizan bastante ese tipo de estrategias, los olores invocan, por así decirlo, ciertas emociones en nosotros que lo que hacen es influenciarnos, ¿cierto?, en el comportamiento de compra nuestro. Entonces, los storytelling hacen eso, afectan nuestro comportamiento de compra a través de las emociones, a través de poder empatizar con la historia del personaje que se está contando la historia y también del producto o del servicio al cual nos están eh, promocionando. Vamos entonces a revisar ahora. Hoy se me quedó pegado el mouse. Vamos a ver los beneficios entonces del Story Time. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, conexión emocional. Las historias crean empatía y permiten a los usuarios que se identifiquen con la marca. ¿Ya? Eso ya lo veníamos conversando. Mejora de la retención de la audiencia. Las historias bien contadas captan y mantienen la atención de la audiencia durante más tiempo. Y esto es bastante importante porque cuando el contenido que se publica es un contenido bien realizado, y en este caso la storytelling que se está contando, una historia bien contada, ¿cierto? Que tiene un significado fuerte, por decirlo de otra forma, que hay un buen desarrollo del contenido, del storytelling. Ya hay una consecuencia, obviamente va a haber una mayor atención por parte de las personas quienes están mirando o quienes están consumiendo este tipo de contenido. Mayor impacto en la memoria. La información transmitida a través de historias es más memorable que los datos o hechos presentados de forma aislada, ¿ya? Y esto es bastante cierto, ¿ya? Cuando nosotros vemos historias, ¿cierto? De vida, lo podemos, incluso lo podemos verificar con lo que sucede en la Teletón, ¿ya? Cuando nosotros conectamos con esa historia de todos los pequeños que están ahí, que aparecen en la televisión, eh, nosotros empatizamos, conectamos con ellos, con la historia, ¿cierto? Nos ponemos en el lugar de ellos, por lo tanto, lo que hace es impactar en nuestras emociones, impactan en nuestra memoria, como dice ahí, porque estamos con esa historia en nuestras mentes durante largo tiempo. De hecho, hay historias que nosotros podemos contar en nuestro mismo ejemplo que les doy yo de la Teletón, que nos acordamos de años, muchos años. Nos nos acordamos de esta historia porque algo impacta en nosotros, ¿ya? Algo causa en nuestras emociones que los hacemos eh, partícipe de nuestra memoria a largo plazo, más que, como dice ahí, los datos, ¿cierto? Hechos presentados de forma aislada. Por lo tanto, los storytelling tienen una mayor aceptación por parte de los seguidores o parte de los clientes. Diferenciación de la marca. Un storytelling efectivo ayuda a destacar entre la competencia y a reforzar la identidad de la marca, ¿ya? Si nosotros somos emprendedores y decidimos crear este tipo de contenido, sí o sí vamos, digamos, a tener un mayor impacto en nuestros seguidores en comparación a nuestros competidores, a las personas que hacen lo mismo que nosotros. Ya vamos a crear una mayor identidad de marca, va a aumentar nuestro posicionamiento de marca, nuestro reconocimiento de marca con nuestros clientes, con nuestros seguidores, por lo tanto nos vamos a diferenciar, va a haber una propuesta de valor distinta a la de nuestra competencia. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, es dentro, por ejemplo, en un video, o en una red social, en YouTube, ¿cierto? En Instagram, realizar este tipo de videos, sí, es bastante efectivo. Tiene bastante eh,
rentabilidad en el sentido de el aumento de seguidores, mayor impacto de la marca, el aumento de las ventas, quizás, ¿cierto? En comparación a otro tipo de contenido. ¿Cómo crear una estrategia de storytelling efectiva? Lo primero, definir la historia, ¿cierto? De la marca. Empieza, ¿cierto? Por identificar la historia central de la marca, por qué existe la empresa, cuáles son los problemas que resuelve, qué valores la definen. Por ejemplo, la marca de alimentos orgánicos puede contar su historia destacando su compromiso con la sostenibilidad, ¿cierto? Y con la salud familiar. De cierta forma es contar, ¿cierto? O identificar cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es aquello o qué necesidad estamos satisfaciendo de los clientes. Ya, qué es lo que nos hace diferente a la competencia. Eso es importante definir, ¿cierto? Y, y poder identificar claramente al momento de realizar este tipo de contenido. Ve conocer a tu audiencia. Investiga quién es tu audiencia y cuáles son sus intereses, ¿cierto? Problemas y deseos. Básicamente es conocer nuestro buyer persona, ¿cierto? Tener bien segmentado a nuestro público objetivo y en base a eso también crear la historia que vamos a contar correcta. Ejemplo, dice ahí, para una audiencia joven interesada en el fitness, la historia podría centrarse en cómo el producto ayuda a lograr un estilo de vida activo y saludable. ¿Ya? Vamos a la letra C. Crea un arco narrativo claro. Utiliza una estructura narrativa que guíe a tu audiencia a través de un viaje emocional. O sea, que haya un inicio, ¿cierto? Que haya un desarrollo, ¿cierto? Una conclusión que esté bastante clara, ya que en este caso se presenta el personaje y el contexto que se introduzca, ¿cierto? El desafío, el problema o el conflicto, que haya un desarrollo o un clímax, ya que es la parte más intensa de la historia donde el personaje se enfrenta al desafío. Y por último, que haya una resolución o una conclusión, ¿cierto? Donde el personaje supera el conflicto gracias al producto, ¿cierto? Gracias al servicio. Por lo tanto, el arco narrativo debe estar claro y al momento de nosotros, quizás podemos decir, este tipo de contenido, voy a pedirle, eh, sea a familiares que me ayuden a crearlo, que esté claro por parte nuestra lo que queremos hacer, la historia que queremos contar para poder solicitar la ayuda necesaria, ¿ya? Utiliza, utiliza, ¿cierto?, el tono de voz, el tono y voz de la marca. Mantén la consistencia en el tono y voz de la marca porque la audiencia puede identificar y conectar la historia con tu identidad. De aquí va a depender netamente también de la herramienta que se utilice para la edición, en este caso del video, del storytelling que vamos a contar. La narrativa visual, complementando el storytelling. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la narrativa visual, hablamos, ¿cierto?, del uso de las imágenes, de los videos, de gráficos, para poder contar las historias. Es una forma poderosa de transmitir mensajes porque el 90% de la información transmitida al cerebro es visual y los visuales se procesan 60.000, perdón, veces más rápido que el texto. Entonces, acá vamos a encontrar algunos, bueno, este elemento de la narrativa visual como imágenes, ¿cierto? Y fotografía y videos, ¿ya? Utiliza imágenes de alta calidad, como dice, que refuercen el mensaje de tu historia. Hoy en día, bueno, tenemos acceso a cámaras profesionales o los mismos eh, teléfonos que se utilizan ya son de alta calidad, por ende, las fotografías, las imágenes, podemos obtener que sean de calidad. Ahora, las podemos editar también en otra herramienta, lo podemos hacer para obtener aún una mayor calidad que, como dice ahí, nos ayuden a reforzar el mensaje de la historia. Los videos, acá, ¿cierto? Esta herramienta que utilizamos, también de alta calidad.
un video nítido, un video que no se pixelee, ¿cierto? Que cuando, bueno, en las plataformas hoy en día que se utilizan para editar videos, podemos mantener la calidad, ¿cierto? Y en ciertas plataformas que dan mayores usos o otro tipo de ediciones, muchas veces nos piden comprar una suscripción que tampoco es un precio elevado, bastante elevado, sino que es un precio accesible que podemos comprar para poder obtener mayores beneficios, ¿cierto? Mayor uso, tipo de uso, para poder editar el video, ¿ya? Luego tenemos también otros elementos de la narrativa como infografías, ilustraciones, colores y tipografías que más que nada lo que hacen es reforzar y ayudar también eh, a que el contenido que se cree, ¿cierto? O la narrativa, en este caso del storytelling, sea de calidad, sea atractivo para el cliente. Vamos a seguir revisando. Creo que ya estamos casi terminando este módulo, el segundo módulo. Las plataformas para storytelling y narrativa visual. Tenemos primero Instagram y TikTok. Estas plataformas son ideales para contenido visual y de storytelling breve. Utiliza reels, stories y videos cortos para contar historias impactantes. Como consejo, dice ahí, crea serie de historias que mantengan a la audiencia interesada y esperando la siguiente entrega. ¿Ya? Ahora, es importante aquí en TikTok, en Instagram, que el contenido que se está, o que la historia que se está creando, sea un contenido atractivo, como creo que se lo respondía a uno de ustedes, que el enganche sea atractivo para que el cliente pueda, en primera instancia, ser atraído por ese contenido y se pueda mantener con la historia o pueda, cierto, estar interesado en- en la historia y ojalá que nosotros podamos ir contando una historia en función de que los clientes estén con ansia, ¿cierto? Estén interesados para poder esperar la historia que nosotros vamos a ir publicando día tras día. Si decidimos, por ejemplo, contar una historia día tras día, ¿cierto? Subir contenido nuevo para así poder mantener al cliente interesado, captado, por llamarlo de alguna otra forma. Recordemos que apelamos bastante a las emociones, por ende, en TikTok y en Instagram, que son herramientas o plataformas, ¿cierto? Donde los videos que se suben son cortos, aquí es donde hay que tener bastante creatividad para que en esos pocos minutos, pocos segundos, el contenido que se cree sea efectivo, sea atractivo y en esos 30 segundos, en ese minuto que la persona esté mirando el video, esté con los ojos abiertos, que prácticamente no pestañee y se mantenga con la expectativa grande para que sigamos publicando contenido. Luego acá tenemos YouTube, en donde aquí podemos quizás contar una historia completa, ya, o contar una historia larga, detallada. Ahí dice, como consejo, utiliza videos documentales, tutoriales o blogs para crear una narrativa más profunda. Ya aquí podemos encontrar otro tipo de contenido, otro tipo de videos, donde apelamos también incluso a otro tipo de público que consume YouTube, que no le gusta lo rápido, lo inmediato, sino que está enfocada más a consumir historias largas, le gusta revisar detalles o que el, el contenido que ellos vean, ¿cierto? Tengan una narrativa profunda, bastante más profunda. Por ende, acá el contenido que se cree también hay que tener bastante énfasis en la creatividad para mantener la atención ahora en minutos, en largos minutos. Por ejemplo, si nuestra storytelling que vamos a contar es de 5 minutos, de 3 o 5 minutos, que en esos 3 o 5 minutos la persona no se aburra, no quiera eh, salir del video, ¿cierto?
y se mantenga ahí. Entonces, ahí es muy importante qué historia vamos a contar nosotros, cuál va a ser la narrativa para poder mantener al cliente expectante. Y que incluso podamos, bueno, acá podemos no solamente en un video contar toda la historia, sino que también podemos ir desarrollando, por ejemplo, eh, mm, podríamos llamarlo miniseries, ¿ya? De miniseries, porque tampoco vamos a hacer un video de media hora, ¿no? Pero que a lo mejor en 4 o 5 videos contar la historia completa, pero que en esos 4 o 5 videos tener al cliente expectante y tener al cliente ahí atento a lo que se está realizando. Luego tenemos también en Facebook y LinkedIn, pero más me gusta enfocarlo a Facebook, ya que LinkedIn va otro tipo de cliente, de persona, ¿ya? Bueno, como dice acá, son ideales para el contenido que combine texto, imágenes. Acá las publicaciones que se realizan son publicaciones más largas, para poder contar historias más detalladas, ¿cierto? Podemos utilizar imágenes o gráficos para reforzar el mensaje. Acá también es bastante, como consejo nos dicen, publica testimonio de cliente o historia de empleados para mostrar el impacto real de tu marca, ¿ya? Pero, por ejemplo, en una red social podemos publicar nosotros como emprendedores, ¿cierto? No solamente en Facebook el testimonio del cliente, también lo podemos publicar, ¿cierto? En Instagram o en YouTube, pero va a depender de la historia con la cual estamos contando. Y por último tenemos, ¿cierto? El sitio web y blogs, ¿ya? Acá podemos desarrollar historias eh, completas y profundas, como dice ahí en los temas. Las imágenes y videos incrustados pueden enriquecer el storytelling. Como consejo, dice ahí, crea una sección Nuestra Historia en tu sitio web para conectar con los visitantes desde el primer momento. Ya, esto lo vemos básicamente mucho en páginas web de empresas, donde hay, no en todas, pero sí en algunas, hay una parte de la página web donde se nos muestra un video de su historia, o incluso uno al momento de ingresar a una página web, inmediatamente se nos abre un video contándonos la historia de la empresa, ¿cierto? A través de un story time. Ya, pero esto básicamente lo trabajamos en equipos de trabajo grandes o para empresas grandes en sitios web, ¿cierto? O en otras plataformas como blog, en, en distintas plataformas, porque recordemos que hay que separar aquí las empresas grandes, donde el rol del community manager aquí es bastante, eh, por así decirlo, enfocado a liderar un equipo más que en una persona encargada sola de sus propias redes sociales, de su emprendimiento. Tener un sitio web en primera instancia puede a lo mejor no ser necesario o que en primera instancia no se puede hacer, pero en el desarrollo de su emprendimiento, conforme va creciendo, ¿cierto? Y la implementación de la página web, sí es necesario, sí yo lo he visto, sí me lo han pedido, el poder comenzar a crear contenido de calidad, y en ese contenido de calidad podemos incluir storytelling, donde lo que hacemos básicamente es contar la historia de la empresa, cómo partió, cuáles son las necesidades que está cubriendo el servicio o el producto. Entonces, estas plataformas ayudan bastante a poder eh, dar a conocer, ¿cierto?, la historia de la empresa a través del storytelling o de estos videos donde podemos contar una historia o podemos incluso en videos a través de los Draw My Life dibujar la historia de la empresa y donde ahí de cierta forma también ahorramos bastante recursos porque en Draw My Life lo que hacemos es estar
en una pizarra, dibujando la historia de la empresa, que también es bastante atractiva, ¿cierto? Para las personas, para los seguidores. ¿Ya? Muchachos, nos pasamos un poquito, son las 10:03. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Y nos volvemos a encontrar ya el día lunes, para ya terminar con el segundo módulo, empezar con el módulo 3. Seguramente la primera hora vamos a terminar el segundo módulo, ¿ya? Así que muchachos, que tengan buena semana, buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar nuevamente el día lunes. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Que estén muy Buenas bien. Chao, noches. buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches.